Hermanos, que el Señor les bendiga. Iglesia del Lavamiento, que el Señor les bendiga. ¿Cuántos han venido alegres a glorificar el nombre del Señor? ¿Cuántos han venido con ese gozo? Amén. Escucho poquitos amenes. ¿Cuántos han venido con el gozo del Señor a glorificar su santo nombre? Amén. Ese es el gozo del Señor. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos. Que vengamos aquí y que le demos la gloria y la honra a Él. Porque ¿quién se la merece, hermano? Él nos ha dado esa libertad de poder glorificarle, de poderle darle la gloria y la honra, hermanos. Amén. Tenemos que ser libres para adorarle, dice la alabanza. Tenemos que ser libres para darle toda la gloria y la honra, porque Él es el único que extendió su mano para sacarnos a nosotros de ese lodo cenagoso. Y no le hablo de ese lodo cenagoso, le estoy hablando del enemigo, hermanos. Él perdonó a cada uno de nosotros, dice la palabra. En la cruz del Calvario nosotros ya fuimos salvos. Amén, gloria a Dios. Así que póngase de pie, hermanos. Vamos a buscar en esta hora Romanos 1. Amén. Vamos a buscar en Romanos 1, verso 1. Capítulo 1, verso 16 y 17, hermanos. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Amén. Y lo vamos a leer todos juntos a una sola voz. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Vamos a orar. Padre y buen Dios, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, Padre. Gracias porque estamos aquí nuevamente reunidos, Señor, cumpliendo, Señor, lo que tú nos has prometido, Señor. Venir, buscarte y exaltarte, Señor, y darte a ti la gloria, Señor, porque tú has sido bueno con la vida de cada uno de nosotros. Padre, yo te doy la gloria, Señor, y me alegro, Señor, con todos estos jóvenes, Señor, que se están levantando en esta iglesia, Padre. Todos esos jóvenes que han venido delante de ti a darte, Señor, todo de ellos, Señor. No dejes que el enemigo venga a poner, Señor, alguna maldad, Señor, drogas, lo que sea que el enemigo quiera venir a poner, Padre. Que ellos sigan firmes como lo han testificado, que ha sido un encuentro glorioso, que ha sido un encuentro bueno, que ha sido algo hermoso que ellos han venido a buscar, Señor, y que ellos lo sigan teniendo de parte tuya, Padre. Te pido por esta palabra, Señor, que sea tu mano de poder, Señor, bendiciendo la vida de cada uno de mis hermanos, primeramente en mí, Señor, que yo simplemente sea un instrumento tuyo, Padre, y que seas tú hablando. Gracias, Señor, te doy, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios. Y como dice, ¿verdad?, Romanos 1:16, el poder del Evangelio. Amén. Y para poder hablar del poder del Evangelio, hermanos, tenemos que hablar de una sola persona en las Escrituras, en las Sagradas Escrituras. Y mi hermano pues lo dijo antes que empezara, ¿no?, el culto. Él habló de esa persona. ¿De quién estaba hablando, no? Pablo. Amén. Pablo, dice la palabra, que fue una persona la cual sufrió muchas penalidades. Pablo tuvo que sufrir bastante, hermano. Pablo tuvo que sufrir para poder entender que el Evangelio de Dios tiene poder. Amén. ¿Alguno de ustedes ha sufrido por el Evangelio del Señor? Amén. ¿Alguno de ustedes le han tirado una pedrada por el Evangelio del Señor? ¿Lo han azotado? ¿Ha ido a la cárcel por el Evangelio del Señor, hermano? Amén. Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que venimos libres aquí para poder glorificar el nombre del Señor, porque entendemos que esta palabra, lo que el Señor nos ha dejado, lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones, tiene poder. ¿Sí o no? Amén. Amén. Entonces, si venimos a la palabra del Señor y entendemos que el Evangelio de Dios tiene poder, tenemos que hablar, como les decía, de Pablo, hermanos, porque este hombre en realidad que sufrió, estuvo en esa cárcel, ¿verdad? ¿Y qué es lo único que le quedó a ese hombre? Poder glorificar el nombre del Señor con su boca, ¿verdad? Aunque él tal vez estaba maltratado, hermanos, dice la palabra que los azotaron, los maltrataron, los llevaron hasta esa celda oscura, hermanos. Usted no sabe en qué condiciones tal vez Pablo se encontraba, pero dice la palabra que él abrió su boca y seguía glorificando el nombre del Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. A pesar de la prueba que el enemigo le quiera poner, a pesar de todo lo que el enemigo le quiera venir a poner en su vida, hermanos, abra su boca y testifique el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque ese es el poder de Dios, el Evangelio, hermanos. Amén, gloria a Dios. Pero para Pablo, hermanos,
Pablo les decía una cosa a cada persona que él buscaba, que él andaba dice la palabra que Pablo, pues cuando vino a los pies de Cristo, Pablo no se quedó quieto. Dice la palabra que Pablo empezó a caminar y empezó a buscar almas, hermano. ¿Y qué es lo que el Señor ha dicho para nosotros, hermano? Busquemos esas almas, porque yo estoy seguro que alguien vino a su vida y le habló de la palabra, le habló de Jesús, y entonces usted pudo entender que solo había un camino en esta vida, porque lo que el enemigo le pone sí es bonito, hermano, pero la salvación es por Jesús. Amén. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Amén. El poder de Dios, la salvación está en nosotros, hermanos, porque el Señor lo dio en la cruz del Calvario. Él perdonó sus pecados y los míos para que nosotros pudiéramos estar en este lugar sin sufrir ninguna penalidad para poder glorificar su santo nombre. Amén. Pero Pablo lo tuvo que sufrir, hermanos. Pablo tuvo que pasar todas esas penalidades para entender que el evangelio del Señor es poder. Amén. Él lo tuvo que sufrir. Y Pablo decía: hermanos, sean imitadores de mí como yo también lo soy para Jesús, decía él. Sean imitadores de mí, decía él. ¿Por qué? Porque él sabía que él estaba tratando de caminar el caminar de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano. Si nosotros queremos llevar esta palabra y entender lo que el Señor ha hecho, tenemos que caminar los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Entender que nosotros, porque decía Pablo, para mí el vivir es Cristo, decía Pablo. Amén. Para él el vivir era Cristo, hermanos. Yo no sé para qué usted vive, hermanos, pero yo vivo para mi Señor Jesucristo, porque Él me salvó, Él me dio vida y Él me ha traído a este lugar para bendecir su santo nombre. Amén, gloria a Dios. Y sabemos esto, hermano, pero también entendemos una cosa. En los tiempos de antes, el evangelio era bien difícil, hermano. Era duro. Ellos tenían que sacrificar, se puede decir que todo por el evangelio. Como les decía, si Pablo quería un lugar, Pablo iba a sufrir una penalidad. Hermanos, no se avergüence de cuando le digan en su célula, o le diga al pastor, o le diga a alguien: necesito contar contigo. ¿Por qué? Porque el Señor lo ha puesto en mi corazón. No se avergüence, hermano, porque lo que usted va a hacer es poder de Dios. El evangelio que el Señor nos ha dejado es poder, dice la palabra. Y Pablo lo entendió de esta manera. Y lastimosamente, sí, ¿verdad? El Señor se le tuvo que aparecer a Pablo y le tuvo que decir: Pablo, ¿sabes qué? ¿Qué crees? ¿Qué te pasa? Aquí estoy yo, le dijo, ¿verdad? ¿Qué te pasa? Le dijo: andás buscando a estos que me sirven, andás buscando a estas personas que están tratando de jalar almas para mí, para que el enemigo no los siga arrastrando. ¿Qué te pasa? Le dijo. Y entonces Pablo entendió una cosa, y de esta manera yo lo entiendo, digamos, en la Biblia, hermano. Pablo entendió de la manera de que cuando él andaba buscando a esos cristianos, cuando él andaba buscando la iglesia de Cristo y los andaba metiendo tal vez a esas celdas, tal vez los andaba metiendo para que el enemigo pues siguiera tratando con la vida de ellos, ¿verdad? Él entendió que era de la manera incorrecta, que de la manera que él tenía que hacer era seguir buscando esas almas, pero traerlas a los pies de Cristo. Y eso fue lo que el Señor hizo con él. El Señor tuvo que tratar con él. Y yo no sé de qué manera tal vez el Señor trató con ustedes, hermano. Pero en mi vida, hermanos, yo le puedo decir de que el Señor trató mucho. ¿Y por qué lo digo que trató mucho? Porque yo tal vez sí fui rebelde. Tal vez no quería entender en realidad el propósito del Señor en mi vida. ¿Por qué? Porque se me hacía fácil encontrar drogas, se me hacía fácil hacer cosas que no eran lícitas para mi Señor Jesucristo. Amén. O sea, el enemigo viene a ponerle, como le digo, todo se lo pone a poner en bandeja, hermanos. Le pone todo en bandeja el enemigo, hermanos. Todo se lo va a poner en bandeja para que usted venga y ya, como agarre. Amén. Pero Pablo entendió una cosa: de eso no vamos a vivir. Vamos a vivir del poder del evangelio. Amén. Y de eso es lo que yo entendí, hermanos. Si yo no cambiaba mi vida, tal vez yo pudiera estar en una tumba en este momento. Tal vez mi cuerpo pudiera estar enterrado. Yo no lo sé. Yo sí, la verdad, sí estuve al frente de la muerte. Tuve pistolas en mi cabeza. O sea, el enemigo quiso hacer cosas conmigo, pero la mano del Señor estuvo ahí siempre conmigo. El evangelio del Señor siempre estuvo ahí. Y yo decía unas cosas siempre cuando yo buscaba de la palabra, cuando yo estaba solo y buscaba del Señor. Yo decía: Señor, decía, ¿por qué no me diste a mí una vida como mis hermanos, como mi hermano Adriel, como mi hermano Moisés y Pablo? ¿Por qué yo no nací en una familia donde el evangelio de Cristo estaba desde el principio? ¿Por qué yo tuve que pasar todo lo que pasé para ahora poder ver tu gloria? Y yo me hacía esas preguntas, ¿verdad?
Y yo decía, Señor, ¿por qué? Pero nosotros tenemos que entender, hermanos, como Pablo, que el proceso que nosotros llevamos es para la salvación de las almas. Amén. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que el Señor tiene un proceso en nuestras vidas, porque si ese proceso no pasa, entonces tal vez sí estuviéramos perdidos. Amén. Nosotros tenemos que entender eso. Yo le decía, Señor, pero ¿y por qué si yo quiero alabarte? Señor, pero ¿y por qué si yo quiero glorificarte? ¿Por qué siempre viene la prueba? ¿Por qué siempre viene la lucha? ¿Por qué siempre viene esto? ¿Por qué siempre viene lo otro? Y yo escuché la voz del Señor cuando me dijo, porque mi evangelio es poder y no lo estás buscando. Y entonces yo le decía, wow, decía, Señor, cuando tú te empieces a meter y tú empieces a buscarme, entonces verás mi gloria. Cuando ustedes, hermanos, empiecen a buscar del Señor y empiecen a meterse en la gloria del Señor, van a ver algo que nunca van a experimentar en sus vidas. Porque esa es la manera que el Señor trabaja. Esa es la manera que el Señor trabaja. El pastor lo testificaba. A mí me encantan los testimonios del pastor, porque el machete me pasó por aquí, pero la mano del Señor estuvo ahí, hermanos. Amén. Esto pasó, pero el Señor hizo, el Señor obró. Porque dice el pastor, fue allá y les dije que iba a llover y me metí en problemas, pero el Señor hizo que lloviera. Gloria a Dios por eso, ¿no? Porque sabemos que el Señor nunca, pero nunca nos va a dejar defraudados, hermano. Él siempre está con cada uno de nosotros. Y Pablo lo entendió, hermano. Pablo sabía, porque él dijo que el vivir para él era en Cristo. Y él sabía que aunque él sufriera, y él sabía que aunque pasara penalidades, el camino que él estaba tomando era el correcto. En mi testimonio, hermanos, cuando yo empecé a venir a los pies de Cristo, me dijo una persona, ya de edad, me dijo, busca al Señor ya de viejito, Él te va a perdonar igual, me dijo. No te preocupes, haz lo que querrás, me dijo, y buscarlo ya de viejito, igual te va a perdonar. Y entonces yo me puse a pensar, bueno, ¿y será verdad? Sí, hermano, el Señor perdona, no importa en qué edad usted esté, el Señor va a perdonar todos sus pecados y lo va a traer ahí. Cualquier evangelio, cualquiera lo que usted busque, el Señor siempre va a estar ahí para usted. Y es cierto. Pero yo decía, ¿por qué llegar a viejito? ¿Por qué no desde ya? Si yo en mi tiempo yo le decía al Señor, ¿por qué desde chiquito yo no nací en un evangelio? ¿Por qué yo desde chiquito yo no nací en una familia que te buscaba desde pequeño? Y eso le digo a los jóvenes en esta hora. No se preocupen, que lo que están haciendo es para la gloria del Señor. Desde ahora busquen, desde ahora. ¿Amén? El evangelio, decía Pablo, es poder de Dios. Amén. Segunda de Corintios 4:3 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden también está encubierto. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Entre los que usted se pierde, nadie le va a importar, a nadie. Pero los que estamos aquí, hermanos, no siga cubriendo el evangelio de Dios. Dele provecho, porque el Señor quiere manifestarse de una manera sobrenatural sobre nuestras vidas. Eso es lo que el Señor quiere, el encuentro glorioso. Que usted no va a ver la gloria de Dios y no va a ver el poder de Dios si usted no busca del Señor, hermano. Amén. Estamos pidiendo el avivamiento somos nosotros, hermanos. Nosotros tenemos que avivar el fuego de Dios en nuestras vidas primero. Amén, gloria a Dios. Y eso Pablo lo entendió y él sabía que cuando el Señor lo puso tres días sin poder ver nada, lo que yo me puse a pensar fue, el Señor le cerró los ojos para el mundo, pero Pablo estaba viendo la gloria de Dios en su vida. Amén, porque él pasó por un proceso. El proceso es normal, no se preocupe. Las pruebas, hermanos, todo eso produce paciencia, pero tiene que entenderlo usted. Si produce paciencia, el Señor va a hacer algo más sobre su vida. El Señor lo va a sacar en victoria, hermanos. Amén. El de Pablo entendió esto, hermano. Pablo entendió esto, él sabía que él iba a pasar por un proceso. Pero hermano, Pablo no se quedó quieto. Dice la palabra que lo primero que él hizo fue pedir comida y empezó a predicar. La gente lo miraba, bueno, y este loco, decía, que no es aquel el que le andaba jalando a todos los cristianos y los andaba metiendo en las celdas. Y ahora viene aquí a decir que los va a salvar, que les va a dar vida. ¿Por qué? Porque el evangelio es eso, hermano. Es poder de Dios para salvación a todas las naciones, hermano. Eso es lo que decía Pablo, hermano. Y la gente lo miraba. Y la gente decía, bueno, este está loco. Pero somos locos para Cristo. Amén. Somos locos para nuestro Señor Jesucristo, sí, porque alabamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Pablo sabía que la ira de Dios se revelaba desde el cielo, hermano. Y es cierto, la ira de Dios se revela desde el cielo. Romanos 1:18 dice,
porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Sí, hermanos, en un momento nosotros pecamos. Sí, en un momento nosotros tal vez negábamos buscar del Señor y no queríamos buscar tal vez del Señor. Pero ¿sabe qué, hermanos? Sobre todo eso, el Señor ha sido tan maravilloso y nos ha perdonado. Pablo entendía eso, sabía él que venía algo. Y sí, tal vez nosotros vamos a dar nuestras cuentas, ¿verdad? Cuando estemos ahí en ese encuentro glorioso, nos van a pasar la lista, hermanos. Pero no se preocupe. Haga lo posible, hermanos, para poder seguir en este evangelio, para que entonces cuando suene la trompeta no se quede viendo desde aquí al aire, sino que cuando suene la trompeta usted esté en ese encuentro glorioso con el Señor. Amén. Gloria a Dios por eso. Pablo sabía en quién él había confiado. ¿En quién ha confiado usted, hermano? Gloria a Dios. ¿Se avergüenzan de decir que han confiado en Cristo? ¿Se avergüenzan de decir que han confiado en Dios Todopoderoso? Eso es lo que Pablo decía. Yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Si usted no puede decir un amén, hermano, es porque se avergüenza del evangelio de Dios. Gloria a Dios por eso. Pablo había entendido eso y él dijo: yo no me voy a avergonzar de lo que el mundo me diga. Sí, yo los venía y los llevaba a las cárceles. Sí, yo hacía esto y sí, hacía lo otro. Pero yo sé que cuando yo llegue a ese lugar, porque él sabía que tal vez no había nadie más buscando esas almas, pero el Señor le había revelado eso. Pablo, no te preocupes, yo estoy contigo. Y se le fue revelado, dice la palabra de que a Pablo el Señor le habló de noche y le dijo: Pablo, ¿sabes qué? No calles, abre tu boca, ve que yo estoy contigo. No habrá ninguna mano que te toque, porque mi pueblo todo también está contigo para bendecir esas almas. Eso es lo que le dijo el Señor a Pablo, y de eso Pablo se llenaba, y él sabía que su confianza estaba puesta en nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si su confianza está puesta en nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Pablo había entendido eso, hermano, y como les digo, él no se había avergonzado de eso. Hermanos, yo les decía a mi célula, como todos ustedes saben, ¿verdad? A mí me toca servir al Señor en mi iglesia de parte con las cámaras y todo eso. Y les hablaba a mi célula el sábado, hermanos, de qué era sal y qué era la luz del mundo. Y dice la palabra que la luz del mundo, hermanos, es un liderazgo. ¿Por qué? Porque si yo apago todas las luces aquí y le doy una vela a mi pastor, ¿qué va a hacer él? ¿Qué cree usted que él va a hacer si nosotros tenemos que salir de este lugar y todo está oscuro y yo le doy una vela a mi pastor? Él nos va a liderar para salir de este lugar, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor quiere. Si nosotros somos la luz del mundo, nosotros tenemos que ser líderes. Líderes tenemos que ser. Y Pablo había entendido eso. A Pablo se le había revelado eso. El Señor sabía lo que le había dado a Pablo. Entonces Pablo entendió: ok, yo tengo que ser una guía, yo tengo que ser un líder, yo tengo que ir a buscar esas almas, porque el enemigo es astuto. Sí, es astuto el enemigo. Él viene a robar lo que el Señor ha traído para nosotros. Amén. Y eso es lo que Pablo no quería que pasara. El Pablo quería que nosotros estuviéramos siempre firmes, que nosotros siempre estuviéramos buscando al Señor. Él decía: crean en esto, decía Pablo, porque este es el poder de Dios. Yo no sé si usted ha visto la gloria de Dios en su vida, hermanos. Yo no sé en qué momento el Señor le reveló lo grandioso y el amor que Él da a cada uno de nosotros. Como le digo, yo lastimosamente lo tuve que ver sufriendo penalidades. No sufriendo penalidades como Pablo, pero tal vez sí estuve en momentos de angustia, en momentos de que yo tal vez pensé que mi vida se acababa. Y le doy gracias al Señor porque Él me salvó. Le doy gracias al Señor porque Él me rescató de ese lodo cenagoso. Amén, gloria a Dios. Otra cosa importante que Pablo sabía, que él creía en la gracia soberana de Dios. Amén. Algo que impulsaba a Pablo era el no avergonzarse del evangelio, porque Dios tiene elegidos a cada uno de nosotros, hermanos, para que nosotros no nos avergoncemos de lo que el Señor nos ha dado. Amén. Porque cuando nosotros busquemos, hermanos, del Señor, y cuando el Señor nos diga: mira, hijo, vas a hacer esto, mira, hija, vas a hacer eso, yo sé que cuesta. Yo no le estoy diciendo que es fácil. Yo no le estoy diciendo que de la noche a la mañana usted va a poder hacer lo que tal vez en su mente y en su corazón el Señor le ha dado por sueño. Yo no le estoy diciendo que es fácil, hermano, pero si el Señor se lo está poniendo es porque el Señor tiene algo grandioso en la vida de cada uno de ustedes. Y Pablo lo entendió. Pablo sabía. Porque esos 3 días que yo pienso que Pablo tenía los ojos cerrados era lo que el Señor le estaba mostrando que él tenía que hacer. Porque no de balde dice la palabra que Pablo emprendió tantos
¿cómo le digo? Tantos viajes, ¿verdad? No por nada hizo eso, no por nada él viajó y fue, y dice la palabra, y dice Pablo en la palabra, dice, yo conozco, dice, de qué es tener hambre y qué es tener banquetes, yo conozco de qué es vivir en riqueza y qué es vivir en pobreza, yo conozco todo eso, decía Pablo, pero me he mantenido firme para nuestro Señor Jesucristo, decía él. Él estuvo al borde de la muerte. Al borde de la muerte. Yo le decía, wow, Señor, yo le decía, yo tal vez no estuve de ese borde de la muerte, pero tu mano de poder siempre estuvo conmigo. Si está escrito, hermanos, es porque el Señor lo hizo de esta manera. Y yo lo creo, hermano, porque este es el poder de Dios. Y nosotros tenemos que entender eso, hermano. El Señor no ha puesto a estos hombres aquí en esta palabra para que nosotros simplemente lo leamos y digamos, wow. No, esto es verdad, esto es real, fue inspirado por el Espíritu Santo. Esto pasó, el Señor Jesucristo estuvo ahí. El Señor Jesucristo estuvo guiando a su pueblo. Dijo, yo me voy. Dijo, no se preocupen, yo me voy. Pero ¿qué hizo el Señor? El Señor se fue y dijo, yo les dejo al Consolador. ¿Para qué cree usted que el Señor dejó al Consolador, hermano? Cuando usted va a un baby shower o va a un cumpleaños, hermano, se pone bonito. Voy a comprar el regalo, voy a agarrar todo. Y los que están en ese cumpleaños están arreglando todo, va bien bonito, empiezan a arreglar, empiezan a adornar, globos, cake, comida, para que cuando usted venga, ¿verdad? Se sienta halagado, se sienta alegre y pase un momento, ¿verdad? Bonito con ellos. Eso es lo que el Señor hizo y dijo, yo me voy, pero me voy a preparar el lugar para cada uno de nosotros. No se preocupen, yo no es que me esté yendo porque me quiera ir. Yo voy a ir a preparar ese lugar para cada uno de nosotros, para donde yo esté, ustedes también estén, dijo el Señor. Y eso lo tenemos que creer, hermanos. Lo tenemos que creer. Y es lo único, el único regalo que cuando usted va ahí al baby, a darle los regalos, le da al cumpleañero, el único regalo que el Señor le pide es un corazón abierto, un corazón constricto y humillado, un corazón que venga dispuesto a glorificar y exaltar el nombre del Señor. Es lo único que el Señor le pide, hermanos. Lo único que el Señor le está pidiendo. Y Pablo entendía esto, hermano. Pablo entendió y él sabía. Y entonces el Señor le dijo a Pablo, en visión de noche, como les decía, no temáis, sino habla y no calles, le dijo el Señor. Y eso es lo que a mí el Señor me reveló. No temas, hijo mío. Abre tu boca. Y yo no le estoy diciendo que esto solo fue a mí revelado. Yo sé que el pastor, yo sé que hay muchos aquí que el Señor les ha hablado, pero tal vez tenemos ese miedo, ¿verdad? No se preocupe, hermano, dice la palabra y Pablo se lo está diciendo. Este es poder de Dios. No se tiene que avergonzar del evangelio. No se tiene que avergonzar de decir un gloria a Dios. No se tiene que avergonzar de decir un amén, levantar sus manos. ¿Por qué? Porque el que lo salvó es el que le está dando esa gracia. Ese Dios todopoderoso que extendió su mano es el que le está dando esa gracia, ese amor, esa paz, esa tranquilidad. Cuando usted se levanta, hermanos, ¿usted qué puede decir? Gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias porque me diste un nuevo aliento. Gracias porque puedo ver a mi esposa, a mis hijos, a mi familia. Gracias por todo. Eso es lo primero que tenemos que hacer nosotros, porque tenemos que ser agradecidos, hermano. Porque si bien como Pablo pudimos haber amanecido en una celda, maltratado, apedreado, pero no, el Señor es tan maravilloso que nos permitió estar en nuestra propia casa, amanecer y darle la gloria y la honra. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Pablo sabía que él era salvo y que también él había sido perdonado. Como les repito, el Señor ya nos perdonó a cada uno de nosotros. Pero si usted no lo cree, hermanos, usted va a seguir en eso de que no, pero ¿y qué dirán? No, pero y entonces, no sé, y no, yo no, hermano, ¿sabe qué? Yo no voy a ir el martes. Yo no quiero eso. Déselo a otro. No, hermanos, no se tiene que avergonzar del poder de Dios. No se tiene que avergonzar de lo que el Señor quiere hacer en su vida. No se tiene que avergonzar en abrir su boca, porque el Señor, eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Predicar el evangelio a las naciones, decía el Señor. La gran comisión. Tenemos que entender eso, hermano. Tenemos que saber que el Señor derramó su sangre en la cruz del Calvario para salvación a cada uno de nosotros, para que ninguno de nosotros nos perdiéramos, hermanos. Nos tuviéramos, hermanos, siempre ese gozo, ese amor, esa paz. Y como les decía, Pablo fue un gran ejemplo para eso.
Pablo fue el gran ejemplo para cada uno de nosotros. Y no solo Pablo, hermanos, pero Pablo yo siento que fue el que más sufrió por el evangelio. Pero ¿sabe cuántas almas Pablo pudo ganar para el Señor Jesucristo? Él llegó del primer viaje y se sentó, agarró agua, comió y dijo, bueno, vámonos otra vez. Imagínense. Y le dijeron, bueno, ¿y vos qué te pasa? ¿Verdad? Estaba ahí cuando se fue a conciliar. Bueno, ¿y vos qué te pasa? No, es que tenemos que ir, si es que falta. Aquí esto no se acaba. El Señor dice, esto no se acaba. Si nosotros queremos conquistar a Lisboa para que Lisboa empiece a venir a los pies de Cristo, nosotros no tenemos que predicar en cuatro paredes, tenemos que salir a predicar el evangelio. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. La iglesia del avivamiento va a crecer y como decía el pastor, tenemos que orar por esas sillas. Pero ¿qué estamos haciendo para que esas sillas se empiecen a llenar? Tenemos que ir y predicar el evangelio. Cuando nos dicen, hermanos, vamos a ir y vamos a ir a predicar ¿cómo se dice? Cuando vamos allá a predicar, a evangelizar, hermanos, nosotros tenemos que decir, sí, hermanos, ¿sabe qué? Yo voy primero. ¿Y qué le tiene que decir a esos hermanos? Dios te ama. Cristo es real. La palabra, hermanos, tiene poder. Hermanos, los que han pasado el discipulado lo saben. 2 minutos nos decía de él. En 2 minutos me vas a decir tu testimonio. Todo me vas a decir en 2 minutos, me dijo de él. Y yo me quedé, oh my God, si toda mi vida me la he pasado parrandeando y me he pasado en drogas y cómo le voy a decir a mi hermano Adrián en 2 minutos. Lo único que tiene que decir, Dios me sacó de ahí y ahora estoy aquí con el Señor glorificando su nombre. Eso es lo único que le tiene que decir a las personas cuando va a evangelizar. ¿Sabes qué? Sí, tal vez lo que estás haciendo mal, pero Dios te ama. Dios quiere que vengas a los pies de Él. Dios tiene algo hermoso para ti. No, esta no es la vida que el Señor quiere que tú tengas. Tal vez con solo eso ellos pueden entender que la palabra, el poder de Dios está ahí, hermanos. Pero entonces tenemos que obrar, porque eso es lo que Pablo hizo. Pablo obró para que muchos vinieran a los pies de Cristo. Pablo dio su vida por el evangelio. Pablo dio todo por el evangelio. Y no lo hizo solo para que la gente lo mirara. Lo hizo para que muchas personas vinieran a los pies de Cristo, hermanos. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, como iglesia. Tenemos que obrar en nuestra iglesia para que esas sillas y esas personas que aún necesitan venir a buscar a los pies de Cristo, vengan a los pies de Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque dice en 1 Timoteo 1:13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Eso fue lo que Pablo le dijo al Señor. Mas siendo yo, le dijo, blasfemo, perseguidor. Pero eso no lo desanimaba a Pablo en medio de la prueba. O sea, Pablo tal vez se le venía, ¿verdad?, a la mente, sí, yo hice esto, yo hice lo otro. Pero recibió el perdón del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor hace en nuestras vidas, hermano. Créalo, hermanos. Créalo que todo lo que usted hizo ya fue perdonado por el Señor. Lo tiene que creer, hermanos, porque si no, entonces la duda, el miedo, el qué dirán va a seguir en su mente, va a seguir en su corazón. Y entonces cuando usted quiera dar un paso va a dar 2 para atrás, y cuando quiera dar el otro se va a seguir cayendo, hermano. Usted tiene que creer que usted es libre para adorar al Señor. Usted lo tiene que creer, hermanos. Y eso fue lo que Pablo creyó. Pablo dijo, bueno, sí, yo hice todo esto, pero el Señor me perdonó. Así que, hermanos, tenemos que ser imitadores de Cristo. Tenemos que caminar este evangelio y caminarlo con el poder y la gracia del Señor. Porque recibiráis poder cuando vengan en cada uno de ustedes el Espíritu Santo, dijo el Señor. ¿Usted cree que el Espíritu Santo está con usted, hermano? Gloria a Dios por eso. Si usted cree que el Espíritu Santo está con usted, hermanos, como le dije, no se avergüence del evangelio. No se avergüence de levantar sus manos los domingos en la iglesia. No se avergüence de que cuando Adrián diga remolineando, dé la vuelta, hermano, déle la gloria al Señor, con gozo, con amor, con esa gloria que el Señor se merece. No, que no le dé vergüenza, hermanos. Que no le dé vergüenza. Que no le dé vergüenza levantar sus manos, hermano.
Pablo lo entendió de esta manera y eso fue lo que él reflejó para la vida de cada uno de nosotros. ¿Sabes qué? Sí, vas a hacer tal vez en el mundo todo esto, pero el Señor te va a perdonar y entonces tenés que hacer esto para la gloria del Señor. Y yo le doy la gloria y la honra al Señor, porque hay muchos aquí que me conocieron tal vez en el mundo de perdición al que yo anduve, pero yo ahora le doy la gloria y la honra al Señor porque he creído en su palabra. He creído en su palabra. He creído que este evangelio es poder de Dios, porque así lo decía Pablo, esto es poder de Dios. Así que si usted ha creído en el poder de Dios, yo le pido que se levante en esta hora. Y si usted no se avergüenza de lo que el Señor le ha dado y del evangelio que el Señor le ha dado, pase al frente y vamos a orar. Aleluya. Si usted no se avergüenza del Señor, pase al frente y vamos a orar en esta hora. Gloria a Dios. Vamos, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Padre buen Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque yo sé que tú has levantado, Señor, a cada uno de los hermanos que están en este lugar con este evangelio poderoso, con este evangelio, Señor, que salva, con este evangelio, Señor, que libra, este evangelio, Señor, que solo tú, Señor, lo pudiste reflejar en la vida de Pablo, en la vida de cada uno de nosotros, porque nosotros hemos creído en un Dios todopoderoso. Nosotros hemos creído en un Dios que ha levantado enfermos. Hemos creído en un Dios que ha levantado, Señor, aquel de la tumba. Cuando tú llamaste a Lázaro por su nombre, a ese Lázaro que estaba muerto, a esas personas que estaban muertas, a esas personas que han venido a buscarte. Oh Padre, yo te pido por tu iglesia en esta hora. Tu iglesia está aquí enfrente de ti, no avergonzándose de lo que tú les has dado. Tú has traído paz. Tú has traído, Señor, tranquilidad a la vida de cada uno de ellos, porque ellos han creído en ti. Ellos han creído en el poder que tú les has dado. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de ellos, a sus familias, a cada una de sus vidas, Padre, porque ellos han creído en un Dios todopoderoso. Oh Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, echa fuera todo demonio, fuera todo espíritu de maldad, todo aquello que el enemigo ha querido venir a poner en la vida de cada uno de mis hermanos, para que ellos duden de tu evangelio, para que ellos no crean en tu palabra, para que ellos no se puedan seguir levantando. Oh Padre, te pido que sigas obrando en la vida de los jóvenes. Sigue obrando en la vida de los jóvenes, Señor, porque ellos, Señor, son el reflejo de nuestras vidas, porque ellos van a seguir dando este evangelio a las naciones, Señor.